Fantasmas que giráis sobre mi frente, negras visiones que agitáis mi alma. ¿Qué queréis? ¿Quién os manda del abismo para llenar de sombras mi morada? ¿Sois acaso funestos mensajeros que a presagiar venís nueva desgracia? ¿No queréis que en la vida me ilumine ni el débil resplandor de una esperanza? Mirad, ¿no veis la tenebrosa lucha que en mi noble corazón desangra? Pues bebiendo por horas el acíbar, ni un quejido he lanzado, ni una lágrima. Ah, si venís con el siniestro intento de que incline mi frente en la batalla, volved sombras impías al abismo, porque es muy grande la virtud de mi alma. Desde el primer instante que en mis pasos al tumulto social se aproximaban, sentí sobre mi frente candorosa el hálito fatal de la desgracia, y al buscar del hermano la sonrisa, desdeñoso y cruel me dio la espalda, y huérfano y errante entre el tumulto, las sombras de las tumbas me rodeaban. Pero adelante, dije que en la lucha se retemplan mejor las grandes almas, cuando inspiradas por la voz de Cristo, al porvenir dirigen sus miradas. Fantasmas que venís en torno mío, para eclipsar la luz de la esperanza, volved a sepultaros al abismo, yo no inclino mi frente en la batalla. La calle Alem fue una de las arterias comerciales más importantes en el pueblo de General Güemes durante las primeras 4 décadas del siglo XX. Todo el movimiento ferroviario que llevaba y traía gente desembocaba en esta calle. También se podía acceder a la estación por varios pasajes habilitados, hoy todos cerrados. Es a partir de las primeras décadas que este pueblo de Güemes creció dándole la espalda a la estación hacia el nuevo trazado de una ruta donde ya se estaba instalando el Hospital Regional del Norte. La calle Alem en esos tiempos era una calle de mucha circulación, tanto de vehículos como de gente. Con llegada del pagador, uy, lo que era esa calle Alem. Un mundo de gente, la plazoleta, ¿para qué hablar cuando llegaba la gente que venía a trabajar en el ingenio? Era todo un colorido esa plaza, porque toda la gente venía de Bolivia con sus atuendos bien coloridos y todas las cosas que traían, y cuando se iban era otro espectáculo realmente. Nosotros, la jovencita, la paseo obligatorio de nosotros era ir a la estación cuando venía el tren, el nocturno famoso, paseábamos por la estación. Bueno, qué grato que es recordar la etapa de la niñez y juventud en esta ciudad que fue el pueblito de General Güemes. Me remonto a la época en que nosotros, ya jovencitas, teníamos como paseo habitual todas las noches concurrir a la estación ferroviaria a esperar el paso del tren nocturno. Y bueno, todas las jóvenes conversaban con los jóvenes viajeros, y así cuantos noviazgos se armaron por carta con esas visitas que hacíamos periódicamente a la estación. Era el lugar de encuentro de todas las jóvenes para pasar un rato lindo. Terminaba el paso del tren y se terminó la fiesta, cada uno a su casa. Eso era el centro en esa época de las jóvenes. El nochero, como le decían algunos, porque llegaba a las 23, 22 y 30 y salía a las 23 a Buenos Aires, y tenía algo muy importante: llegaba el tren a Güemes y llegaba el tren de Salta y de Jujuy, y de acá se unían los dos trenes y partía uno solo hacia el sur, o sea, hasta Buenos Aires, Retiro. Y de regreso, con la misma formación, cuando venía, la operación era al revés. Llegaba un tren, se dividía un tren a Jujuy y un tren a Salta. Pero la estación era algo tan importante de ver a las familias, y había un parlante
en su momento que decía más o menos así: señores, aproximadamente en 2 o 3 horas, ya de acuerdo a los cálculos de la estación, porque la única comunicación que tenía Güemes era con la ciudad de Metán. O sea, con la pasada del tren de Metán ya se hacía un cálculo estimativo a la llegada del tren a General Güemes, que son más o menos 4 horas. Entonces, para que vaya sabiendo el público que estaba esperando, a veces llegaba atrasado, muy atrasado, por razones técnicas, y entonces la gente, bueno, vamos a la plaza y ya volvemos. La ciudad de Güemes ha sido muy valorizada en su momento y en los lindos momentos vividos por nuestras familias y nuestros tantos seres queridos que ya hoy no están. Pero antes de comenzar el recorrido histórico por esta emblemática calle de la ciudad de Güemes, la pregunta de base debe ser la siguiente: ¿quién fue Leandro Alem? Ahora te lo voy a contar. Leandro Antonio Alem Ponce fue un abogado, un político y un estadista. Nació el 11 de marzo de 1842 y fue hijo de Leandro Antonio Alem y de Tomasa Ponce. Fue diputado provincial, 2 veces diputado nacional y senador nacional. También incursionó en la parte militar, ya que combatió en Cepeda y fue herido en la guerra de la Triple Alianza en el combate de Carapaití, donde fue herido en 1886. Fue el fundador e impulsor de la Unión Cívica de la Juventud, luego de la Unión Cívica, y luego organizó a nivel nacional el Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Su nombre original fue Leandro Antonio Alem, mal llamado N. o Nicéforo. Durante su juventud se quitó el segundo nombre, Antonio, y también se quitó la última letra de su apellido, cambiando la N por la M. Todo esto obedecía a las críticas que recibía por ser el hijo de su padre. Pero, ¿quién era el padre? Bueno, don Antonio Alem, Leandro Antonio Alem padre, fue un pulpero que residía en Valvanera. Era un acérrimo defensor de las ideas de Juan Manuel de Rosas y también pertenecía a esta facción de choque que pasó a la historia como la mazorca, que perseguía y ajusticiaba a sus adversarios políticos. Cuando el régimen de Juan Manuel de Rosas cayó contra las tropas de Justo José de Urquiza en la batalla de Caseros de 1853, don Leandro Antonio Alem fue fusilado y luego colgado en una plaza de Montserrat. A todo esto, Leandro, su hijo de 11 años, pudo vivenciar lo que habían hecho con su padre. Pero eso de ninguna manera logró amedrentarlo, sino que lo primero que hizo fue introducirse en las filas políticas, mamar la cultura de la política y poder intentar o pensar o idealizar un país mucho mejor. Por eso, en 1890, junto a su sobrino, don Hipólito Yrigoyen, encabezan la revolución denominada la Revolución del Parque de 1890, que si bien fue sofocada, sirvió para sus objetivos, que era que caiga la presidencia de Juárez Celman, que fue sustituido por Carlos Pellegrini, una persona más afín a los pensamientos de Leandro Alem. Al ver Leandro Alem, al ver que las cosas no cambiaban demasiado ni con un régimen ni con el otro, la noche, a las 9 de la noche del 1 de julio de 1896, pidió un cochero. El cochero, apellido Suárez, llegó a horario a su casa en Buenos Aires, pero este se demoró aproximadamente 1 hora. Cuando este cochero se estaba por ir, según informan los registros policiales, aparece el señor Leandro Alem, se sube y le indica que la dirección era el Club del Progreso. No habrá pasado ni media cuadra cuando el chofer escuchó un disparo, un estruendo en su carruaje, pero él lo atribuyó a ruidos esporádicos o tal vez a los cascos de los caballos. Lo cierto es que cuando llegaron al Club del Progreso se dieron con que Leandro Alem se había pegado un tiro detrás de la oreja derecha. Al descubrir el cadáver de Leandro Alem, el cuerpo de Leandro Alem, el cochero salió corriendo en busca de ayuda al Club del Progreso. Cuando fueron a ver,
Alem por supuesto ya estaba muerto, vestía su típico traje oscuro y un poncho de vicuña. Una de las frases más importantes que tiene Alem y que han quedado por la posteridad era: que se rompa, pero que no se doble. Leandro Alem, uno de los pioneros de la democracia en Argentina, fundador de la Unión Cívica Radical y una de las personalidades más trascendentes que ha atravesado la historia, y hasta el día de hoy la gente sigue recordando su gran pero trágica vida. Yo me recuerdo cosas de mi infancia, de mi juventud, de la calle Alem en especial, que era la arteria principal del pueblo en aquellos tiempos. Me acuerdo que los comercios empezaban en la esquina donde había el Superdía, con Casa Rosarena, que era también de ramos generales. Después venía la panadería, que es de los Camacho, en algún tiempo fue de una firma Ballesteros, después pasó a una firma Ramos, después fue de los Camacho. Venimos más acá, donde sabía vivir la profesora la profesora Nene Katz. Esa casa después pasó a ser propiedad de don Isacá. En esa casa nací yo. Después venía un baldío donde los Meiji. Después venía otra, las casas donde está la peluquería, eso era lo mismo. Donde ha hecho el edificio nuevo Masones era la casa Tejerina, que antes habían vivido mis padres, ahí había nacido mi hermano. Y después pasó a ser de los Tejerina, que era un sastre. Donde está ahora el Corazón de Tiza era un bar el tucumano que se llamaba, que era de un señor de Tucumán. Daba en donde está la parte que comienza de la clínica, era la famosa Casa Aguirre, que cuando yo era muy niña era una famosa tienda, de don Pedro Aguirre se llamaba. Él vivía con su señora y los hijos, y era una tienda muy linda. Después pasamos a lo que es la clínica en sí, no recuerdo, creo que era una casa de familia. Después venía el Hotel Savoy, donde está ahora la venta de Casa Mariana, donde está Casa de Natalia, era un hotel. Y después venía la esquina de Musimundo, que era el Caballito, que se llamaba. Al frente, donde está la frente de las motos, era Casa Amarilla, que en aquellos tiempos era considerada como un bodegón. Después venían dos bares más, el Hotel Plaza, donde está la Ferro. Venían dos bares, uno era de la familia Liberty, el otro no puedo recordar el nombre. En la esquina estaba la confitería París, que era lo más chico que había en Güemes, que incluso todavía había parte en donde ataban los caballos cuando venían los parroquianos. Soy Carlos Arturo Domínguez, Caco, nieto del creador, del que abrió la confitería París allá en el año 1933. Realmente tengo muy vago recuerdo, por cuanto mi abuelo falleció cuando yo iba a cumplir 3 años, pero por comentario de mi abuelo, de mis padres, esta confitería funcionó más de 20 años, hasta mediados de década del 50 más o menos. Era una confitería importante, se llevaban a cabo numerosos bailes, fiestas, confitería muy concurrida. Vivió algunos acontecimientos de esta ciudad, de este pueblo. Seguimos por la otra parte. Había en la esquina una farmacia, que era la farmacia G11, que después pasó al lado. La Causarano era una ferretería de un señor Belmonte. Estaba entre lo que es Causarano, que era la ferretería de este señor Belmonte, y la panadería, que entonces era de un señor Carmona. Estaba un bar que era del padre de José Salomón. Y bueno, ahora me voy a remontar a la calle, al comienzo de la calle Alem, que comenzaba en la calle Avellaneda. Mi recuerdo es de una casa que cerraba la calle Alem, porque pasando ya a lo que hoy es el barrio Naranjito, eran todos cañaverales. Esa casa cerraba el paso. Y de ahí, comenzando por la calle Alem hacia mano derecha, me recuerda que ahí existe un escritorio donde sabía trabajar Trini Pardo con su padre. Ya no sé si pertenecía ese escritorio a los almacenes de Chacón y Pardo
o ya quedaron con otro negocio. La verdad que eso ya no recuerdo. Si seguimos caminando por la misma vereda, me acuerdo en la época ya donde se llega a Leonarduzzi, donde estaba la usina que nos proveía de electricidad al pueblo. Y periódicamente, mensualmente, pasaban a cobrar. La presencia de una usina eléctrica en el pueblo de Güemes, que era propiedad de un señor de apellido Espinosa. Esta usina venía también con el servicio de aguas corrientes, que luego pasó a la firma Leonarduzzi Baldi, ¿no? Que era un servicio que se pagaba y no todos podían tener acceso a este servicio tan esencial como lo era la luz. Antes la gente se iluminaba las casas con lámparas querosén y era, digamos, de alguna manera el arribo de lo que era el progreso, ¿no? El progreso de la ciudad, el progreso del pueblo, tener una propia usina. Después tuvo una propia usina lo que era el frigorífico Güemes, pero eso fue mucho después. Lo importante es que desde 1917 Güemes contaba con su propia usina, ¿no? Para la luz eléctrica en las casas donde pasaban a cobrar mensualmente las cuotas, casa por casa, digamos. Esa vereda, por lo general, no hubo muchos negocios. Después, sí, se instaló un molino cerca de la esquina y Digo Gas del señor Guillermo Díaz. Después también hubo otra semillería donde trabajó el esposo de la señorita Betty Trinch. Y bueno, terminando así, llegamos a la vía. Pasamos la vía y quedamos en la esquina de Gorriti y Alem, donde existía un bar muy concurrido que pertenecía a la señora Mérida. Y ya cruzaríamos la calle y llegamos a esa esquina donde fue la escuela 529. Pero de mi época yo ya la recuerdo como una pensión, la pensión de Arroyo, donde era un bar, donde se daba de comer en el salón y también se proveía de viandas a la población. Si seguimos caminando, una gente muy conocida había en ese lugar, el señor Torres, Roque Torres con su señora Baldomera. Y a la par de ellos vivía la familia Flores, don Félix Flores, que fue intendente de General Güemes. Seguimos caminando y ya los recuerdo a los Lavaque, a la familia Lavaque, que vivió muchos años ahí, don Nasser Lavaque padre, que supo ser quien anotó a cuántas familias acá los nacimientos, porque él era el encargado del registro civil. Seguimos por la misma vereda y recuerdo una carnicería de el señor Palomo. A la par de ellos había un bar del señor Krampotich. Existía ese bar con todos sus hijos, que era todos éramos más o menos de la edad y jugábamos entre todos ahí. A la par era un señor muy conocido que tenía una maquinita de vender maní por las calles, el señor Rodríguez, que decíamos el manicero, y así le llamábamos a las chicas, llamen a la manicera que juegue con nosotros, eran las hijas. Y ya pasando eso, mi recuerdo se remonta a la señora La Vive, que estaba a la entrada ya por ese portón grande que nos conducía a la estación, a la cooperativa, que era el lugar de tránsito de toda la gente para asistir a la cooperativa ferroviaria. La cooperativa ferroviaria abre sus puertas en 1923 y es la séptima cooperativa ferroviaria a nivel nación. Y escuchen esto que es muy interesante, porque 4 años después, es decir, en 1927, esta cooperativa ferroviaria tenía el segundo lugar en el país con el mayor número de socios. Imagínense
la cantidad de ferroviarios que había y la cantidad de gente que confiaba en este expendedora, ¿no? Porque uno podía comprar un montón de cosas en la cooperativa ferroviaria. Y uno de los primeros encargados fue el señor Cuestas, Agustín Cuestas, y llegó a tener un camión propio para el reparto de sus mercaderías. Esto es la cooperativa ferroviaria que estaba aquí también, en la calle Alem. La cooperativa ha sido un estandarte en nuestra ciudad de General Güemes, debido a que al momento de ser creada se dieron los primeros pasos, saben contarme mis abuelos y mis padres, Cornelio Stauffer, de la trascendencia de esta ayuda económica y también de expandir la consumición de los víveres, de pedidos que se le hacían en nuestra ciudad. Pero resulta que a nivel nacional ya circulaban los trenes de ayuda de los pedidos de comestibles a diferentes estaciones, vamos a llamarles de pequeña importancia. Y era de mucho trabajo para los pobladores y también para los mismos ferroviarios y jubilados que vivían en zonas aledañas a nuestro departamento de General Güemes, en este caso, o de cualquier departamento. Entonces, esta cooperativa empieza a tener trascendencia para aquellos años y la formación de aquella gente decide tener a partir de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y demás ciudades del interior, por las vías del ferrocarril, aclaro, se decide hacer trenes, más que nada, vagones con la mercadería necesaria. Entonces el empleador tenía que hacer el pedido con mucha anticipación, 30, 40 días, recuerdo que me dijeron, para que la próxima formación, junto con el pagador de que se le abonaba a los obreros ferroviarios, fuera acompañado siempre y cuando coincidan con la carga, etcétera, etcétera. Entonces, era un alivio para esa gente llevarle la mercadería, como se dice, que no tuvieran gasto. Para aquellos tiempos no existían los medios de transporte que hoy tenemos, y entonces se pueden imaginar ustedes abaratar los costos. Y entonces de esa manera ha tenido trascendencia a tal punto que en nuestro departamento había en ciertos momentos algunos cupos para que ellos fueran beneficiados, y de esa manera ha tenido relevancia. Pero con el correr de los años lamentablemente ha ido decayendo, para hacer de la tristeza que embargó a muchos ferroviarios cuando fueron sacándose a los servicios y fue borrado del mapa esta empresa tan importante, aún siendo, quiero decir, del ferrocarril, ya los cambios presidenciales, como está ocurriendo hoy en el día, fueron borrados, no tuvieron más acceso, le cortaron ese servicio tan útil para toda la familia al cual necesitaba. Y qué más decir para el Centro de los Andes, a la cual conocí, para Socompa, pero no podía imaginar de la trascendencia que también había tenido, porque para aquellos pobladores, estoy hablando de zonas de montaña, no tenían lo que tenemos acá en Güemes, o cercano a Salta. O sea, todo era movilización, allá no hay medios de nada hasta el día de hoy, y se pueden imaginar la falta de necesidades que era este servicio importante que fue la empresa, por llamarlo así, de los ferrocarriles como cooperativa. Voy a retomar por mano izquierda desde el nacimiento, desde Avellaneda. En esa parte era toda casa de familia, recuerdo yo, y solamente estaba, antes de cruzar la vía, los hermanos Domínguez, que vendían artículos de electricidad. Pasando la vía, ya nos damos con el domicilio de la señora de Don Chacón,
que en la esquina existía un gran negocio de ramos generales. Ese negocio terminó consumido por un gran incendio que alarmó a toda la población. Esa noche recuerdo yo que de todos lados asistían los jóvenes y con baldes con agua trataban de apagar el incendio hasta que pudieron llegar los bomberos, pero todo lo consumió el fuego, porque los pisos de ese negocio eran todos de madera. Entonces prácticamente no se pudo salvar nada. Y hasta el día de hoy sigue sin haberse levantado esas paredes y ahí quedó a pesar de tantos años que han transcurrido. Cruzando la calle Gorriti, llegó a la esquina donde funcionaba una tienda, Casa Divo, que era de la doña Sofía Cibero, que después esa señora se casó al enviudar con el señor Casal, que conocemos nosotros a los hijos actualmente. Esa era una tienda. Pasando esa tienda, muy conocida, era un almacencito que tenía de todo, de doña Dominga Márquez. Y a la par de doña Dominga Márquez, otro almacén de doña Marcela Reyes. Y si pasamos ya eso, era mi domicilio, donde funciona, mi madre era la peinadora, donde funcionaba el Palacio del Peinado, que con los años después se convirtió en escuela de dactilografía. Muchos se recibieron ahí porque era la escuela del sistema Pitman. Y ya pasamos más adelante, estaba una carnicería, mi recuerdo, del señor Jesús Álvarez, padre del ingeniero Álvarez que todos conocemos. Y luego venía Don Alonso, era un negocio grande de ramos generales, tienda, despensa, lo que busquen había ahí. Era del señor Alonso y don Darío de la Orden. Muchos años supo estar ese negocio y ahí vivía una maestra muy conocida. Mucha gente se debe recordar que le decían doña La Pilita Alonso. Una maestra muy suave, muy delicada, muy buena persona. A la par de ello funcionaba un bar y posada, La Estrella, que perteneció a la familia Ruiz. A la par de La Estrella estaba otro bar que era de don Liberti, que conocemos ahora, la familia, los hijos que pertenecen todavía a la comunidad. Y luego venía la tienda Güemes, la tienda Güemes de don Abraham y doña Adela, muy conocida porque era una tienda de todas cosas muy finas, donde se vendía tela, confecciones muy finas. A la par de ello funcionó la carnicería del señor Domínguez. Y después de eso, hoy en donde la carnicería Domínguez, la casa de ellos, funciona la peluquería de Cristina actualmente. A la par de ello estaba la panadería de los Ballesteros. Muchos años funciona esa panadería ahí. Pasando la panadería, me acuerdo de la peluquería González. Para caballeros era la peluquería. Y pasando González estaba una verdulería de doña Pastora de Velázquez, una señora alta, una morocha alta. Y a su hija siempre la recuerdo porque era mi gran amiga, con ella andábamos en todas partes, Teresa Velázquez. Y a la par de ellos, el padre tenía una sastrería, don Flavio Velázquez. Y ya llegamos a la esquina, que ahí yo solamente tengo el recuerdo de la tienda Buenos Aires actual. No recuerdo que haya habido otro negocio en ese lugar. Y ya cruzando la calle, llegamos a Casa Terroba, de don Rubén Terroba, que todos conocimos, una persona muy querida. Y ahí había varias empleadas, me acuerdo a la señora Álvarez de Fernández,
que ya falleció, pero don Fernández, el esposo, todavía vive, que también era empleado de la casa. Y tenía una hermanita, la señora, la chica Peralta, que también trabajaba ahí. Y en los escritorios siempre la recuerdo a la señora Becelli, una señora alta, canosa, muy elegante. Ella supo trabajar ahí también. Y después para el otro lado del Alén, bueno, se formó la Calacasto, que era la fraccionadora de vino, y donde yo viví también, que era la arrocera famosa, ya en vez de ser molina de arroz, que era cuando yo era muy niña, era la molina de arroz, después se convirtió en depósito del ingeniero Ledesma, que venían a depositar azúcar. Y bueno, esa firma pasó de ser la firma primera del Ledesma, pasó a ser de la firma Soler, que eran tíos de mi suegra, pasó otra vez al Ledesma y así fue hasta que se le vendió directamente al Ledesma toda la parte de los galpones y se fraccionó el resto de la propiedad, que yo también vivía ahí en ese esquina. Y bueno, años luz después, yo puse en la esquina de donde está la casa grande del señor Amado, que era Alén y Sarmiento, yo hice una chopería. Pero claro, me era muy sacrificado para mí tener que trabajar con la escuela, con la chopería y todo, la dejé, fue un verano y la dejé. Un coche de plaza, que esperaba ahí en la plazoleta a los viajeros, ¿no? En vez de remis, de taxi, era un coche de plaza. Que la mamá decía, mira de pícaro, va y los hace dar vueltas por cualquier lado y los vuelve a traer al mismo lugar, dice, porque no era mucho el recorrido. Claro, o gente que venía de viaje y te decía, ay, voy a tal domicilio, no había taxi, y lo tomaba, pero no sé ni a quién perteneció, no sé cuánto tiempo. No, un Surque. Un Surque, todo como los coches de antes, de plaza, bien, con capota, todo bien. Pero no sé de quién perteneció. A mediados de la década de 1910 se instalaron importantes comercios de ramos generales, almacenes de ramos generales en lo que es la actual calle Alem. La historia recuerda al almacén de don Alejandro Domínguez, al emblemático almacén de ramos generales consumido por el fuego a fines de la década del 50 de Chacón y Pardo, y también uno de los más emblemáticos y que hasta el día de hoy está en el corazón de muchos y de muchas generaciones de güemenses. Estoy hablando de la ferretería, tienda, bazar, La Argentina, de la familia de don Cruz Arozarena. En este local trabajaron muchísimas personas a lo largo de muchas décadas, muchos de los cuales fueron puntales de la sociedad, tanto en lo que es la cultura y también en el desarrollo comunitario. Entre ellos podemos citar a intendentes que trabajaron como intendentes y luego eran empleados de la casa comercial, y mucha gente que dejó su impronta no solo allí, sino también en diversas instituciones de la ciudad de General Güemes. Entre los empleados más destacados de las primeras épocas de Casa Arozarena podemos citar a don Pedro Aguirre, a Ángel Latre, a Nicolás Las Heras, Gregorio Santiago Terroba, Miguel Asensio, que fue intendente de la ciudad de Güemes. También podemos citar al señor Zenón García, que también fue intendente de la ciudad de Güemes. Y, por supuesto, al señor Ambrosio Sarriés, que con su incursión se convertiría en uno de los principales accionistas de la sociedad Responsabilidad Limitada, Casa Arozarena, que así se pasó a llamar Tienda La Argentina, pasó a llamarse Casa Arozarena, con don Ambrosio Sarriés como socio. Casa Arozarena fue una sucursal del Banco Río de la Plata y del Banco Español hasta 1918, y desde 1936 había una sucursal del Banco de la Nación Argentina, para que veamos la importancia y la trascendencia de esta casa comercial, que fue sin duda como el sinónimo del empuje y la pujanza
que tuvo la ciudad de General Güemes, particularmente la calle Alem, en esos años de cuando Güemes pensaba ya en una cuestión o tenía un sueño de pasar de ser un pueblo a una ciudad cosmopolita, ¿no?, que recién se convertiría en tal en la década de los 50. Nombrar a todos los empleados de Casa Rosarena sería tarea no demasiado fácil porque podemos correr el riesgo de olvidarnos de alguno de ellos, pero no podemos no dejar de mencionar la figura de don Casado, que fuera también presidente de la Biblioteca Sarmiento, donde estamos hoy haciendo este programa, a don Braga, a don Aquino, a don Sanier, a don Macías, a don Quelo Guanuco, que también trabajó en Casa Rosarena, a don Ramón Cruz, a doña Manuela Barraza, a don Guantaya, a doña Noemí Luna, bueno, tanta gente que ha pasado por esta hermosa casa, por este hermoso lugar, por este hermoso almacén que ha trascendido generaciones, y aún hoy aquellas personas que han conocido Casa Rosarena con don Ambrosio Sarries al frente tienen un grato recuerdo. Y eso es lo que nosotros queremos justamente hacer en este programa, que ustedes puedan recordar, reivindicarse, revalorizar y reconocer para tener un fuerte sentido de pertenencia a esta identidad de güemensidad que debemos reflotarla de una vez para siempre y para siempre. Que da la plazoleta y el Alem, esa había ser una delegación de la Policía Federal que manejaban el ferrocarril, cuidaban el ferrocarril. Y bueno, abajo de la pasarela vivía, ahí vine a vivir una vez como jefe de estación el suegro de un cuñado mío, después vino el papá de Víctor Hugo Díaz. Se decide hacer una creación de un departamento de policía del ferrocarril. Y a raíz de eso se crean muchas estaciones, o sea, se lo instalan, como sea en la ciudad de Salta, no así en los pequeños lugares de departamentos. Y ha sido de tan importancia porque era de constante, relevamientos y también el cuidado de las cargas que llegaban de diferentes puntos del país y, bueno, lógicamente necesitaban seguridad, a tal punto que la policía ferroviaria acompañaba al tren pagador con armas, que para aquella época era inusual para ver armas, dentro de los coches, porque era un coche especial para la policía y un coche especial donde iba el dinero para pagarles a los obreros ferroviarios y lógicamente tenía que tener la seguridad para que el obrero cobrara. Gracias a Dios nunca supimos y ni hubo de mi época que haya ocurrido algo grave de asalto o robo, como se dice. Esta policía está ubicada hoy, y todavía está el lugar, a pesar de los cambios, frente a la plazoleta central que tenemos en el mismo ferrocarril, plazoleta Centenario. Prácticamente en donde están los kioscos que venden algunos, sanchitos y demás. Pasó la historia. Qué lindo sería tener un cartelito por allí para que se disponga, que históricamente allí se encontraba este departamento policial ferroviario. La calle Alem fue empedrada en el año 1925 y la empresa que tomó posesión de lo que es la licitación para el empedrado de la calle Alem fue la de don Jaco Filipovich, ¿no? Esta empresa, después quedó la familia Filipovich en Güemes, se hizo cargo de esta obra por un monto de 35.000 pesos moneda nacional para el empedrado de toda la calle Alem. Y si hablamos de toda la calle Alem, y estamos hablando desde una calle que nace
en la calle Avellaneda y se extiende durante 9 cuadras. No podemos dejar pasar por alto lugares emblemáticos, y entre ellos un edificio construido a principios de 1910, donde funcionaba una empresa, una sociedad anónima llamada La Administradora. Esta empresa, que se llamaba La Administradora, funcionaba sobre calle Alem, fue comprada por un español nacido en Almería en el año 1882, que se llamó José Soler y Núñez. Don Pedro José Soler y Núñez nació en Almería, España, en el año 1882 y llegó junto a un sobrino, también llamado José Soler Ballesteros, en 1905. Se instaló en Jujuy, se instaló en el norte de Jujuy, en Ledesma para ser más preciso, y en 1921 obtuvo la representatividad exclusiva de la Sugar State, ¿no?, que era una empresa de capitales ingleses que vendía el azúcar del ingenio Ledesma. Luego, un poco más adelante, se hizo también representante exclusivo del ingenio Ledesma para la provincia de Salta. Y después, en esos años, compra justamente la sociedad anónima, La Administradora, este edificio que él le puso de nombre La Arrocera del Norte. La Arrocera del Norte comienza en esos años, en 1925, teniendo en cuenta que en Güemes había una chacra experimental que venía desarrollando el proceso del arroz desde hacía algún tiempo, y a partir de allí y con la implementación de esta industria tan importante que tenía capacidad para procesar 8 toneladas de arroz diario, llegaron a extender a 10.000 hectáreas las sementeras de arroz en todo el departamento. Pero don Pedro Soler y Núñez no era una persona de un solo negocio, sino que también en ese lugar envasó alcoholes, envasó bebidas blancas, tenía su propia línea de perfumes, tenía su propia cerveza, tenía también el acopio de azúcar, además de la gran producción de arroz que en una nota muy interesante y como corolario a lo que fue esta gran empresa, La Arrocera del Norte, la revista Caras y Caretas, ustedes imagínense la trascendencia de la cantidad de arroz que se sembraba en el departamento, que la trascendencia llegó a Buenos Aires, de donde llegó la revista Caras y Caretas, para entrevistar en 1937 a quien fuera el intendente de Güemes en ese momento, don Eugenio Stagni. Y don Eugenio Stagni no solo le dio un panorama completo de lo que se estaba vivenciando con respecto a la producción de arroz en el departamento, sino que dejó datos interesantísimos, como por ejemplo que en el año 1912 el arroz del departamento de Camposanto en ese momento, luego departamento Güemes, en el año 1912 ganó la medalla de oro en San Luis, Estados Unidos, como el mejor arroz del mundo. Y era un arroz sembrado en el departamento de General Güemes. En 1936 llega a Güemes el tren presidencial que trajo al presidente Agustín Justo y a su esposa. ¿Qué hacía Agustín Justo y su esposa en Güemes? Vino a ver 2 lugares emblemáticos. La construcción del Hospital Regional del Norte para Palúdicos, que estaba en plena construcción, por supuesto, y la firma Soler y Salas. Esta firma recibió al presidente, que quedó maravillado por la importancia y la magnitud de este emprendimiento en el norte argentino. Y hay un dato muy interesante. La mujer de Agustín Justo, algunos dicen que se quedaron a pernoctar en ese lugar, el presidente y su esposa. Esos son datos de la tradición oral de Güemes. Pero lo que sí es cierto
es que quedó prendada por los niños de Güemes. Es decir, que cuando volvió a Buenos Aires, la mujer del presidente Justo envió 2 vagones con juguetes para repartir a los niños de la ciudad de Güemes. Un hermoso gesto de esta mujer que fuera esposa del presidente Agustín Justo, que llegó a Güemes y que muy poco conocían que había venido este presidente a la ciudad de Güemes justamente a ver el hospital y a ver la Rosera del Norte. Pedro Soler murió en Buenos Aires a los 80 años, dejando para la memoria de todos los güemenses algo que la gente todavía exige que hagan, que se pueda hacer algo en ese edificio que está lleno de recuerdos, lleno de nostalgia, lleno de pujanza por un Güemes floreciente que fue, y por qué no tener la esperanza de que algún día pueda ser, no sé si una rosera, pero sí por lo menos un centro cultural, una universidad, un lugar de deportes, porque es un edificio que vale la pena rescatar, resguardar, no solo por lo que es, sino por la historia que eso posee y por la trascendencia que tiene ese edificio para la historia de la ciudad de Güemes. Y bueno, hay tantas cosas que recordar de la calle Alem.